deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Eso quiero hablar. PBI ahora, PBI antes. Bien, nosotros te lo traje la semana Sí. anterior, habíamos repasado la herencia. Pero el público se renueva. Exactamente, bien. Acá podemos hablar. ¿Qué pasó? Él estuvo hablando, el presidente, de la deuda en términos nominales, en dólares, ¿sí? Por eso dice que creció un 38%, pero está hablando de la deuda medida en dólares y él lo relacionó con el PBI, hizo cualquier cosa. Si vamos en cuanto... Claro, si vamos efectivamente a comparar cuánto creció la deuda con respecto al PBI en su gobierno y cuánto creció en el gobierno de Cristina Kirchner, acá lo traje que es lo mismo que habíamos hablado hace 15 días, la deuda creció 28 puntos porcentuales respecto del PBI. Hoy la deuda significa el 81% de la deuda representa el PBI. En el gobierno de Cristina Kirchner, en diciembre, la segunda presidencia, ella se va del poder dejando un 53%, la deuda representaba un 53% del PBI, ¿se entiende? Claro. Sí, 53 frente a 81. Es 28 puntos por arriba. Lo que estamos en octubre, ¿no? Exactamente. Porque acá lo dejaste en diciembre de 2015, hay que ver qué pasa en diciembre de 2019. Estos son datos de Hacienda, Claro. son muy simples. Vas y los agarrás en el ministerio, están bien visibles y está toda la comparativa. En 12 años del kirchnerismo la deuda bajó 118 puntos porcentuales, la deuda nominal. Mauricio Macri, cuando dice que bajó es porque está hablando en dólares. Obviamente se devaluó terriblemente el país, la deuda, por eso él dijo que bajó 38 puntos. Bueno, falso, porque una cosa es en términos nominales. Ahí mezcló las dos cosas en posibilidad de querer mostrar un número diferente. Mezcló el total. Cuando lo analizaste das cuenta que está tomando dos cosas diferentes. Claro, hace dos comparaciones diferentes. Una cosa es el total de la deuda y otra cosa es el total respecto al PBI. ¿Qué pasó con el PAMI, Mauricio Macri? Cuando llegamos era un caos, mal servicio a los afiliados, problemas con los prestadores y una cueva de corrupción. Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio, 2 de cada 3 medicamentos son gratuitos y el PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia. Bueno, un jubilado que no tiene ni para comer, tiene el celular para bajarse una aplicación del PAMI, bueno, entre tantas otras cosas. Entre tantas otras cosas que acá todos los sábados, particularmente Ale, vos y Mariano, tal cual. Ustedes, esto no es noticia, contamos siempre lo que están padeciendo los abuelos. Bueno, el presupuesto en salud cayó 22% en la era Macri. Se lo recordó Alberto Fernández a Mauricio Macri. El día del debate le dijo 23, es un 22% lo que cayó el presupuesto en salud, según datos de Chequeado, que hizo todo un informe muy interesante con respecto al presupuesto de salud en la era Macri contra la era de Cristina Kirchner, segunda presidencia. Esto es muy importante. Por la reforma que hizo Mauricio Macri, 1 millón menos de jubilados pasaron a tener el beneficio de medicamentos 100% gratis. Algo vital. ¿Por qué? Porque los medicamentos aumentaron en 4 años 450%. La inflación general fue de acá a diciembre, calculando lo que están estimando para diciembre, va a ser de 300% la inflación general. La de medicamentos promedio es hasta septiembre 450%. Te aumentaron los medicamentos, en algunos casos más del 1000% de incremento. Y estamos hablando que Mauricio Macri le quitó a 1 millón de jubilados el beneficio de tener los medicamentos 100% gratis. Hoy, 4 de cada 5 jubilados tienen que pagar sus medicamentos, que hay descuentos entre el 20 y el 70, tienen muchos, pero como veíamos acá, la gran mayoría termina pagando por mes entre 4.000 y 5.000 pesos en medicamentos de una jubilación de 12.900 pesos. También, esto lo denunció, ayer sacó un comunicado los trabajadores del PAMI, denunció que en toda la era Macri hubo menos centros de salud, recortes en las prestaciones. Totalmente. Sí, esto lo hablamos un montón. Retraso en la entrega de insumos médicos y esto derivó en retrasos en las cirugías, en sacar turnos. Bueno, realmente la situación del PAMI
no es lo que Mauricio Macri dijo, y sobre todo en lo que es la atención. Administrativamente mejoró, pero en la atención con los jubilados, no. ¿Y del déficit qué dijo? Que sé que especialmente en el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído mayoritariamente sobre la clase media. El fin de mes ha sido angustiante y agobiante. Pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano, que por más que uno lo sientan en el bolsillo, estamos mejor, estamos en un punto de partida para empezar a crecer. Tenemos energía que antes no teníamos. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%. Exportamos más de lo que importamos y comenzamos a bajar los impuestos, que hay que seguir bajando, y me asusta cuando escucho a algunos decir que hay que volverlos a aumentar. Falso, falso. A ver, de toda falsedad. Vamos a ver, acá tiene una verdad, pero otra vez lo mismo, miremos. Claro, juega, ¿con qué juega para hacer una verdad? A medias, es una verdad a media. Él habló de déficit fiscal, detalle, el dato que tiró es déficit primario, que no es lo mismo. A ver, explícanos. El déficit fiscal incluye el pago de intereses de deuda, que justamente con Mauricio Macri se incrementó entre un 70 y un 80% el pago de intereses de deuda. A ver, hay que recordar que Mauricio Macri le pagó a los holdouts, claro, a los fondos buitres. Entonces, eso hizo pagar e incrementar la deuda de una forma muy exponencial, ni hablar después el bono a 100 años, bueno, lo que tomó con el Fondo Monetario para hacer frente a la fuga de capitales, porque la corrida cambiaria, porque no creen en su gobierno. Bueno, es toda la explicación del incremento de su deuda. Entonces, él está hablando, claro, como déficit fiscal, el número del aumento del déficit primario, que es correcto, pero el déficit fiscal incluye el pago de intereses de deuda. Claro, él es ahí no lo fundamental, incluyó. que no lo incluyó. Claro. Entonces, vamos a las cuentas. El déficit fiscal con los intereses de la deuda se achicó un 15% y no un 80%, como él dijo, ¿sí? Él dijo que se achicó, el déficit fiscal estamos al 20%. Eso quiere decir que se achicó un 80%. No. Se achicó un 80% el déficit primario, pero si incluimos el pago de intereses de deuda, que es monstruoso, que creció un 80% en el presupuesto, en el presupuesto de todos los años, agarremos 2020, en el tope está el pago de intereses. Es lo que más fondos demanda del plan de gastos y recursos del gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Incluso el previsto para el próximo año. Bien, esto es lo que habíamos dicho, se redujo el déficit primario, es verdad, pero también ¿por qué? Porque se cambió la metodología con la que se mide esto. Entonces, antes, en el gobierno de Cristina Kirchner, se usó otro esquema. Cuando vino Alfonso Prat-Gay lo cambió y después lo volvió a cambiar Duhovne, el que era ministro de Hacienda. Hubo dos cambios y por eso también, por ese cambio, da un recorte del déficit primario, pero del 15, no del 80. ¿Sí? Recordemos lo que el déficit primario, es del 80, pero el déficit fiscal, el total, el más importante, en que incluye la deuda de intereses, es del 15. Muy bien, y otra de las grandes caídas, lo había remarcado. Así es, tuvo que ver con el presupuesto de ciencia y tecnología. ¿Qué tenía para decir al respecto Mauricio Macri? Es uno de los 5 presupuestos que más creció nuestro gobierno, ciencia y tecnología. Los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay, que son impresionantes. Además, en la universidad le hemos dado aumento todos los años por arriba de la inflación, y el último año el rector no me va a corregir, 93% de lo que pidieron, que nunca en el gobierno anterior se lo dieron. Otra cosa que quiero agregar es que el Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones durante todos sus gobiernos. Bueno, acá otro tema del que hablamos muchísimo. Tan a la vista, además, todo esto, es tan evidente que es acá hablamos muchísimo con la bióloga que este año fue al programa de ¿Quién quiere ser millonario? Justamente para que su premio pueda ser invertido en el proyecto, porque ya no es más ministerio, además, ahora la Secretaría es la Secretaría de Ciencia, porque a partir del año pasado, con el ajuste que tuvo que implementar Mauricio Macri por las 2 mega devaluaciones y las corridas cambiarias, degradó el Ministerio de Ciencia en Secretaría. No hay fondos, esto lo hablamos muchísimo, voy a volver a repasar acá los números. Traje de un informe que lo hizo muy bien, detalladamente, la Universidad de Avellaneda. El presupuesto en ciencia y tecnología hoy forma parte del Ministerio de Educación, está incluido. Pero si lo separamos y hacemos el análisis como corresponde, cayó 43% entre 2015 y 2019. Lo dijo Alberto Fernández y lo dijo también Roberto Labaña el domingo pasado en el debate.
presidencial en Santa Fe. En 2015 se destinó 21.000 millones de pesos para ciencia. En 2019, poco más de 13.000 millones de dólares que se va ajustando por la inflación. Sí. Al hacer el cálculo en el ajuste por la inflación es que están hablando que para fin de año va a ser de una caída del 43% en la era Macri. El presupuesto en ciencia y tecnología ocupa el puesto 17 entre los mayores fondos que destina el Estado Nacional. ¿Sí? En el presupuesto 2020, en el orden, ciencia está ubicado en el puesto 17 para que tengan una idea de la relevancia que le es para este gobierno la ciencia. En términos de PBI, por primera vez, el gobierno de Cristina Kirchner y todo el kirchnerismo, pero fundamentalmente las presidencias de Cristina, lo que hizo fue aumentar un poquito lo que era el fondo en ciencia, digamos, Claro. impulsó. Esto lo destacan todos los científicos. Después hay un montón de otras falencias que hay que seguir trabajando, como es la conexión de científicos con las industrias y con las empresas, porque si no, estamos formando científicos para que vayan a trabajar afuera y desarrollen a los países de afuera. Pero Cristina aumentó el PBI, la comparación de lo destinado en ciencia con respecto al PBI. Aumentó un punto. 0,1 punto sería, y Mauricio Macri lo cayó. Hizo que se redujera en su gestión en 4 años. Sabemos que la ayuda necesaria que tienen que tener las mujeres que sufren de violencia de género es muy, pero muy grande y valorable de parte del Estado. Bueno, ese presupuesto fue completamente pero dejado por el piso con este gobierno. ¿Qué dijo al respecto Mauricio Macri sobre el presupuesto de violencia y género? Es inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre los varones y las mujeres. Estamos trabajando en eso desde el primer día y seguiremos trabajando. No nos quedamos solamente en las declaraciones. Lanzamos un Plan Nacional de Igualdad, porque aunque parece increíble, la Argentina y Cuba en el 2015 eran los únicos 2 países en el continente sin un plan de igualdad. También lanzamos un plan para combatir la violencia de género, entendiendo que es un tema que necesita un cambio cultural estructural. No nos olvidemos que en esta gira que está haciendo, en este circo que está llevando por distintas provincias, le pidió ayuda a Dios y encomendó, y por supuesto se puso al lado de las 2 vidas. No nos olvidemos que este candidato está a favor de la ley, está en contra de la ley del aborto. De la legalización del aborto. Bueno, de vuelta, lo mismo acá, esto ya lo estaba hablando Ale y se habló muchísimo en este programa justamente en lo que es materia de género. El presupuesto ejecutado de lo previsto para este año es de apenas el 7,9%. 7,9% el presupuesto ejecutado en este gobierno para todos los temas de violencia de género. Estaba leyendo, es un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ¿sí? Que relevó bien. Digamos, lo quise chequear porque en la página del Ministerio vos podés verificar cuántos lleva ejecutado cada área su partida prevista para este año. Bueno, está muy difícil, a comparación de otros años, el dato es muy difícil de encontrarlo, ya no es tan sencillo como antes, pero la Oficina de Presupuesto el mes pasado en realidad. Esto le fue muy sencillo al candidato porque Alberto Fernández se lo dijo ese mismo día. Alberto, porque el mes pasado la Oficina de Presupuesto del Congreso sí lo alertó, que apenas el 7,9%. Entonces no podés decir que a vos te interesa y que estás aplicando una causa a favor de erradicar la violencia de género cuando tu presupuesto tiene un 7,9%. Se ejecutó solamente un 7,9%. Esto es, acá lo tenemos en números, estaba destinado para este año en materia de violencia 418.000 millones de pesos y se utilizaron apenas 32.000 millones de pesos. 32 Muy millones, bien, perdón. otro de los temas que preocupaban entonces. Vamos a ver después los